Espero que todos estén mega bien, que todos estén muy bien con la ayuda de Dios. Mi nombre es Felipe Bejarano, me pueden decir Pipe. Y en esta ocasión vengo a traerles el reto 3 sobre las calificaciones o el reto Moodle. Entonces voy a empezar aquí explicando un poquito en el diagrama con el código para que vayamos entonces entendiendo. Entonces aquí lo que podemos ver acá, muchachos, es que tenemos tres clases y una clase super, por decirlo así, la clase madre, y las otras son las clases hijos. Entonces aquí tenemos la clase super, que es usuario Moodle, y aquí tenemos unos atributos en privado para ella, y tenemos aquí un método que es de editar perfil. Aquí tenemos una clase programador, que es un hijo, y este tiene solamente un atributo además, que es escalafón, y tiene un método que es calificar. Y aquí tenemos otra clase que es tripulante, que también hereda de este usuario Moodle, y tiene dos atributos que son calificaciones y entregas, que son de tipo, uno de tipo double y otro de tipo boolean, y son array, y tiene un método público que es resolver reto. Entonces ya va a empezar a aplicar esto junto con el código. Entonces, muchachos, aquí ya tenemos entonces nuestro código. Entonces aquí ya creé la clase, que es la clase usuario Moodle, y aquí ya comencé a crear entonces lo que nos decía el diagramita. Y aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Entonces aquí nos dice que tenemos el nombre completo, string, el documento de identidad es un string, password es un string, correo electrónico es un string y descripción es un string. Entonces como ustedes pueden verlo acá, entonces acá ya tenemos los strings, son privados, tipo privados, y aquí ya los tenemos. Entonces lo que nos pide allí, él también aquí nos pide un método para lo primero que tenemos que hacer acá es crear el método constructor. Entonces ustedes acá lo pueden ver, aquí tenemos el método constructor. Una forma fácil de hacer este método constructor, por ejemplo, si ustedes van a crear el método constructor, entonces ustedes lo que pueden hacer es darle clic derecho acá, insertar código, y aquí donde dice constructor selecciona pues todos los parámetros que ustedes desean allí, para que de una vez se le cree allí en el método constructor como ustedes lo deseen. Entonces, para que ustedes lo tengan en cuenta allí al crear el método constructor, e inicializamos aquí las variables. Entonces aquí ya ustedes lo pueden observar acá. Entonces ya hicimos este paso. Como ustedes también yo les expliqué, pueden hacerlo de forma automática, o si ustedes quieren practicar, entonces pueden hacerlo de forma manual. Entonces aquí ya inicializamos pues las variables, y aquí el siguiente paso vamos a crear un método que no va a retornar nada, es de tipo void, y se llama editar perfil. Entonces él también ya tiene unos parámetros aquí. Esos parámetros ya nos lo daba el mismo BPL, donde está ahí el código. Uno puede entrar y ver allí como los pedazos de código o los métodos que él va necesitando. A esto es lo que yo me refiero, muchachos. Aquí tenemos por ejemplo la clase usuario Moodle, y aquí tenemos entonces el constructor. Él nos dice que tenemos que tener un constructor acá y que un método, y él ya no lo tiene acá, y nos dice qué parámetros necesita este método, qué parámetros va a recibir. Entonces yo lo saqué todo de acá, esta información está acá. Aquí están los getters y los setters, entonces acá también están. O también ahorita les explico cómo se puede crear de forma automática allí en el NetBeans. Entonces, volviendo otra vez al código, muchachos, entonces aquí ahorita vamos a ver más a fondo qué es lo que toca hacer acá cuando vayamos leyendo también el documento, para que vayan entendiendo mejor. Entonces aquí solamente creé pues el método, y aquí creé los getters y setters. Entonces aquí cómo se hace esto, muchachos, eso es muy sencillo. Acá voy otra vez acá, doy clic derecho, y aquí donde dice insertar code, y aquí donde dice getter and setter,
ustedes le dan allí y seleccionan también aquí los parámetros y le dan aquí en Generate y él ya generaría todo de forma automática. Entonces, para que ustedes lo tengan en cuenta allí, muchachos. Entonces ya tenemos aquí la clase, que es la clase usuario model. Entonces vamos ahorita, aquí como lo tenemos aquí en el PDF, entonces ya tenemos esto, ya tenemos este método. Y aquí donde dice formador, entonces él va a heredar. Entonces aquí vamos a la clase formador, y aquí es muy importante, muchachos, aquí donde dice cuando ustedes declaran aquí la clase, que solamente era hasta acá, ustedes tienen que agregar esta palabrita clave que es el extend, y después de dónde van a heredar ustedes. Entonces yo voy a heredar de usuario model, que es el super, o por así decirlo, la clase madre, pues, y estos son los hijos. Entonces aquí lo que me dice es lo siguiente: él solamente va a tener un parámetro más, que va a ser escalafón, que va a ser de tipo string, una variable de tipo string. Acá está, no va a ser, en este caso tiene un más, o sea que no va a ser private, sino que va a ser public, normal. Entonces aquí está, escalafón string, y va a tener un método que es calificar. Aquí ya también entonces él también tiene que tener un constructor. Este es el método constructor de la clase, y este es el método de calificar, que ahora también les voy a explicar el código que está acá adentro. Y ahora lo que vamos a hacer es ir a tripulante. Tripulante tiene dos variables más, aquí son calificaciones de tipo double, que es un array, y entregas, que es de tipo booleano y es un array también. Entonces aquí es tripulante. Entonces mire que yo acá los declaré, el private, double, calificaciones, y aquí también hice las entregas, que es un booleano. Y también me pide acá que tengo que tener un método público que es resolver reto. Entonces también nos recuerden también, muchachos, en el constructor también no está allí, está acá en el BPL. Entonces miren que él va entregando acá que lo que vamos necesitando, para que ustedes también pueden ir copiando y pegando de acá. Y aquí nos va diciendo el método y todo esto, y el constructor, y qué parámetros necesita ese constructor allí. Entonces, ¿qué nos facilita la herencia, muchachos? Que yo no necesito volver a declarar todas estas variables que declaré aquí en usuario model, sino que ya las tengo. Entonces aquí, ¿cómo hago yo para declararlas aquí en estas clases? Entonces aquí lo que utilizo es la palabra super, y entre paréntesis comienzo a traer las variables que ya están en este usuario, en usuario model, en la clase, y solamente inicializaría las variables que tengo ya locales acá, que es las que yo necesito pues como para la clase. Entonces eso sería la forma en que facilitaría la herencia, y me disculpan ahí el trabalenguas. Entonces, muchachos, vamos a seguir aquí con el documentico para que no nos vayamos a perder. Entonces ya tenemos esto acá. Antes ya hicimos pues como el esqueletico, ¿no? Ya les mostré cómo hicimos pues como el esqueletico. Y ahorita lo que vamos a pasar aquí a la tablita, que aquí es donde nos explican bien. Entonces aquí ya nos comienzan a decir, vean, la variable nombre completo contiene el nombre del usuario. El documento de identidad contiene el número de documento de identidad del usuario. El password contiene la contraseña de la cuenta del usuario, y el correo contiene el correo electrónico del usuario. La descripción contiene una breve descripción del usuario. Entonces eso hace referencia a esta parte de acá, que nosotros declaramos todo esto. Nos está diciendo qué es lo que va a contener estas variables. Entonces seguimos aquí, y aquí dice que los parámetros del método constructor deben ponerse en el orden que aparecieron en la tabla anterior, de arriba hacia abajo. O sea, deberíamos primero nombre completo, documento de identidad, y por último descripción. Entonces aquí, ¿qué es lo que nos dice acá? Entonces aquí nombre completo y por último descripción. Llevarlo en ese orden acá, no es para cuando tengamos los parámetros, para que se muestren pues de la forma correcta y para no tener conflictos. Listo. Entonces aquí lo dice método. Este método no retorna datos, es decir, el tipo de retorno es void. Y este método se llama editar perfil. Editar perfil está aquí está en la clase usuario model, y es este método de acá. Entonces este método, ¿qué es lo que dice que debe hacer el documento? Dice: actualiza toda la información del usuario con los nuevos datos.
O sea, es como si yo fuera a actualizar los datos que ya me ingresaron al principio. Entonces aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Entonces aquí vuelvo y declaro otra de las variables y vuelvo y les coloco los parámetros que les asigno los parámetros que ya traía el método, por así decirlo. Entonces aquí lo que vamos a hacer, muchachos, es lo siguiente. Te recuerden que cuando uno va a llamar, por ejemplo, un método, una instancia, uno crea un objeto, ¿cierto? Para poder, uno crea un objeto de la clase para poder traer ese método que uno necesita. Entonces cuando ustedes van y declaran ese método y hacen todo eso, entonces ustedes le van a pedir estos parámetros que tienen que venir tal cual. Entonces yo aquí cuando yo declaro un objeto de esta clase, como acá tengo un método constructor, entonces lo primero que me va a pedir allí es que yo debo ingresar estos parámetros que tengo acá. Entonces ingreso los parámetros y ese sería ya la creación de mi usuario. Pero si yo llamo a este método editar perfil, entonces él vuelve y me pide estos parámetros y aquí ya estas variables ya no quedarían con la asignación de esos parámetros de acá arriba, sino que ya tomarían los de editar perfil, como para que me entiendan un poquito más a lo que yo quiero decir allí. Entonces este sería el de editar perfil, o sea que cuando yo llamo este editar perfil, entonces ya me traería son estos parámetros de acá, o sea ya me asignaría las variables estos parámetros de acá, lo que trae esos parámetros. Entonces esa sería pues como la explicación. Espero que me puede poder darme a entender un poquito. Y vamos a seguir entonces acá. Entonces aquí ya que hicimos nosotros, aquí entre nosotros guardamos el nombre completo, identidad, password, correo y descripción. Entonces aquí ya si hizo algún cambio, entonces ya quedaría aquí actualizado. Entonces ya tendríamos este método. Después seguiría la clase tripulante. Entonces vamos a la clase tripulante que está acá y vamos entonces a empezar a leer acá. Entonces acá nos dice que las calificaciones es de tipo double y guarda la posición y la calificación obtenida en la entrega, y 0 si no entregó el reto y 5 si entregó el reto. Entonces aquí dice se inicializa con una longitud de n y con 0 en todas las posiciones, y las entregas es un de tipo booleano, dice que guarda la posición y true si el tripulante ha hecho alguna entrega y false en caso contrario, o sea si el tripulante ha hecho alguna entreguita, si no entonces lo guarda como false, y se inicializa con una longitud de n y false en todas las posiciones. Entonces yo lo hice de esta manera, yo lo entendí de esta manera, muchachos. Entonces aquí ya tenemos pues las variables, tenemos aquí el constructor, y en ese constructor del tripulante tenemos un parámetro que es de tipo entero, que le llamamos n, y este n, que es esta n, me va a traer aquí no lo dice. Entonces dice que n es la cantidad de tareas que tendrá el tripulante para entregar a lo largo del curso, o sea, esa es la cantidad de tareas. Entonces él nos va a enviar el nombre completo, el documento de identidad, el password, el correo, la descripción y n, y la n es la cantidad de tareas que tendrá el tripulante. Entonces yo inicializo los dos arrays, lo inicializo con esa longitud de n, o sea si son 5 tareas, 6 tareas, 10 tareas. Entonces yo lo hice acá de esta forma. No se lo olvide colocar el super y entre paréntesis los parámetros que trae de la clase madre o la clase super, que es usuario model, para que nos instancie acá como debe ser, y solamente inicializamos pues las variables que nosotros necesitamos. Entonces con esta línea de acá es como si yo estuviera haciendo todo esto de acá, todas estas líneas, solamente con esta línea de acá, con esta de super. Entonces para que lo tengan en cuenta, que es muy importante. Después dice esto lo hago en el método constructor, esta inicialización de estas variables la hice allí, y después en el método resolver reto lo que yo hice es lo siguiente. Porque lo hice aquí dentro del método constructor, muchachos, porque aquí es donde me está mandando la variable, ¿no? Para
para poder que esos array queden pues de la longitud que yo necesito. Ya después en resolver reto, lo que voy a hacer es lo siguiente. Entonces aquí él va a recibir ¿qué? El reto a entregar. Entonces, por ejemplo, decir, aquí son 5 notas, ¿cierto? Digamos que son 5 notas. Entonces este array va a quedar de 5 calificaciones y el array entregas va a quedar de 5 también. Entonces, ¿qué va a pasar acá, muchachos? Yo como ya sé que tengo la longitud de 5 y lo que me va a traer el resolver reto es lo siguiente, me va a traer una posición en ese arreglo. Entonces yo según la posición de ese arreglo, entonces yo voy a hacer determinadas cosas. Entonces, lo primero que llevo a hacer es en resolver reto es que cada vez que el tripulante me entregue un reto, entonces yo colocarlo en true según el reto que envíe. Por ejemplo, son 5 retos, si él envía el reto 2, 3, 4, entonces solamente esos retos y los otros retos quedarían en false. Entonces yo lo hice de esta forma. Entonces voy a mirar aquí si voy a tratar de explicar acá un poco para ver si ustedes me pueden entender más o menos lo que yo tengo, lo que yo les quiero decir acá. Entonces voy a explicar aquí un momentico para que ustedes más o menos tengan una idea. Entonces el array calificaciones tendría esto. Él me dice en el enunciado que tengo que tener todo en 0 según la longitud 1, 2, 3, 4, 5 y las calificaciones sería todo false. En entrega, perdón, sería así todo false. Sería así, false. Entonces, ¿qué me dice? Entonces yo en ese método de resolver, en este método de resolver reto, entonces lo que yo voy a modificar es este array de una vez. Entonces el método me va a traer a mí una posición, ¿cierto? Por ejemplo, él me va a decir, yo le voy a entregar el reto 1, le voy a entregar el reto 2, el reto 3. Entonces, por ejemplo, él me va a entregar aquí y me envió que va a entregar el reto 3. Entonces el programita va a venir acá y va a decir 1, 2 y 3. Este fue el que me entregó, entonces lo va a cambiar a true. Gente, volví y mandó otra calificación que del reto 5. Entonces vengo 1, 2, 3, 4 y 5 y lo cambia a true. Esto es lo que va a hacer el método que yo tengo acá. Esto es lo que va a hacer ese método que yo tengo acá, que es el de resolver métodos. Entonces yo como lo hice, muchachos, yo tengo acá un for, cierto, y aquí creo pues la variable, lo normalito pues del for, le digo que mientras que i sea menor a calificaciones en la extensión pues que tenga, la longitud que tenga el array, que ya sabemos que si pueden ser 5, 10, 15, 20 según lo que nos mande pues aquí cuando según el tripulante, ¿no? Cuando ingrese pues los datos del tripulante y eso. Entonces yo acá, ¿qué le digo? Yo coloqué aquí un if y yo en el if le digo, vea, reto a entregar es un entero, ¿cierto? Entonces aquí por ejemplo me viene 1 o me viene 2. Entonces él aquí me dice, si reto a entregar es igual a i, entonces en entregas, en esa posición lo va a colocar true. Entonces es así muy sencillo, muchachos. Entonces reto a entregar es, por ejemplo, digamos que reto a entregar es 3, ¿cierto? Entonces aquí lo que va a hacer esto es, va a venir a dar una vuelta, ¿cierto? Entonces aquí i va a valer 0 al principio y va a valer 0. Entonces él viene acá y hace todo esto, entonces él dice, reto a entregar es igual a i, entonces dice no, entonces lo deja en falso. Vuelve a otra vuelta, pero entonces aquí ya como incrementamos i más, entonces ya valdría 1. Volvería a entrar aquí y diría reto a entregar es igual a i, no porque es a 1 y aquí tengo un 3, entonces vuelve a dar la vuelta hasta que encuentre el 3. Entonces cuando encuentre el 3 lo que va a hacer es, como yo les explicaba ahorita, entonces cuando ya encuentren 3 entonces va a venir aquí 1, 2 y 3 y como estaba en falso y lo va a cambiar entonces a true. Entonces así lo va a hacer cuantas veces pues se llame pues al método como tal. Entonces eso es lo que hace este pedazo de código hasta acá. Y esto de acá es lo que yo, este array de calificaciones lo voy a llenar con unos. O sea, mientras que como yo acá coloqué calificaciones, o sea, yo ahora puedo colocar acá calificaciones o entregas porque tienen la misma longitud, entonces no hay problema.
Entonces por eso lo hice con calificaciones. Entonces aquí con calificaciones, ¿qué va a hacer? Pues él cada vuelta que dé, como yo no estoy diciendo, no le estoy dando pues opciones de nada, ni le estoy... y no lo estoy comparando con nada, porque no lo necesito, yo solamente lo necesito llenar. Entonces yo qué voy a hacer acá, muchachos. Entonces yo acá fuera de este if, está fuera del if, de este if, perdón, de fuera del if, pero dentro del for. Entonces yo qué hago, calificaciones, cuando esté en la posición de if, que le coloque 1, ustedes le pueden colocar aquí 2, así. Entonces aquí este array, que es lo que va a guardar, solamente unos, ¿cuántos? 5, que es lo que tenemos nosotros acá, que le vamos a enviar. Entonces aquí este array se llenaría de 5 unos, y solamente cuando se encuentre en la posición que necesita acá, entonces él va, cuando el reto a entregar, ¿no? Cuando yo le diga yo a entrar el reto 1, entonces me lo va a cambiar a true. Esto lo vamos a necesitar ahora más rato, ya les voy a explicar cómo se hace. Entonces esto de aquí ya es un comentario, esto era para probar el código, para irlo probando, para que me fuera mostrando. Y ya aquí hice yo, muchachos, los getter y los setters. Entonces lo mismo, ustedes ya saben, clic derecho, insertar código. No me quiere dar. Yo creo que es por lo que ya tengo estos creados. Si aquí, entonces aquí no me aparecen los getter y los setters porque yo ya los creé, entonces aquí les debería aparecer. Entonces ya saben ustedes cómo hacerlo acá, muchachos, más fácil. Entonces espero que me hayan podido pues yendo como entender. Este reto sí está un poquitico más complicado, se me está haciendo incluso más extenso el video y todo. Pero no me gusta como tirar el código allí, sino que me gusta pues explicar más o menos cómo fue la idea que yo tuve, para que ustedes puedan mejorarlo, o para que ustedes me digan, vea, usted pudo haber hecho esto así, y también entre todos ir mejorando. Entonces ya tenemos este tripulante, entonces ya acabaríamos acá. Entonces yo me vengo acá al reto 3, entonces aquí me dice lo del resolver reto, entonces aquí me dice que le permite al tripulante realizar una entrega del reto especificado, que es lo que yo estaba explicando ahorita. Y eso se va a guardar en esa variable, en entregas. Y solamente entregas que me va a tener falses o true. Cuando se encuentre un true es porque sabe que ya entregó el trabajo. Ya ustedes ya les traté de explicar este pedazo de acá. Y entonces ahora vamos a seguir aquí con el enunciado. Y entonces vamos a la clase formador. Entonces aquí ya va a tener un parámetro, una variable nueva, que es escalafón de tipo string. Eso es pública, no es privada. Y contiene el escalafón en que se ubica el formador en el método constructor. Inicialización en el método constructor. Entonces aquí cuando él dice que inicialización en el método constructor, entonces aquí la declaramos y aquí la inicializamos. ¿Por qué? Porque aquí en este método, en el constructor de formador, nos envían el primer parámetro, que es escalafón. Yo también necesito inicializarlo acá. Nos recuerden, muchachos, aquí super y entre paréntesis el nombre completo, el documento de identidad, password, correo electrónico y descripción, que es igual, acuérdense que es como si estuviéramos diciendo this.nombre completo, es igual a nombre completo. Como ya lo estamos heredando, entonces nos ahorramos todo eso y solamente con esta línea de código acá ya estaríamos como haciendo eso. Entonces aquí estamos en formador. Entonces aquí ya inicializamos esta. Y vamos entonces aquí donde dice el método calificar. Entonces aquí vamos a leer primero. Entonces dice: permite al formador calificar una actividad realizada por un tripulante. Permite al formador calificar una actividad realizada por un tripulante. Entonces aquí, muchachos, dice en parámetros, dice tripulante a calificar es el tripulante al que se le asignará 0 o 5 en la entrega en la posición K. Es un entero K, reto a calificar. Bueno, entonces aquí yo como lo entendí, muchachos, fue de la siguiente manera. Un compañero del grupo me colaboró con esto porque la verdad estaba un poquito enredado, no sabía cómo hacerlo. Entonces un compañerito me hizo el favor de colaborarme. Y entonces como yo lo puedo entender fue lo siguiente. Entonces aquí este método me dice que calificar me trae me está instanciando me está creando un objeto
de la clase tripulante y lo está llamando tripulante a calificar, y me está también enviando un entero que le llamo k, una variable k. Entonces aquí es muy sencillo, muchachos. Entonces lo que yo voy a hacer acá es un for, y dentro del for lo que voy a hacer es lo siguiente. Entonces pues creo pues la variable i, le igualo a 0 y digo que mientras que i sea menor a que, entonces ya como tenemos el objeto, entonces yo digo a tripulante a calificar punto get calificación. Ustedes me dirán, pero esto de dónde sale, ese get calificaciones de dónde sale. Entonces recuerden, muchachos, de que cuando nosotros creamos aquí los getters y los setters, entonces eso es lo que hace. Entonces aquí ya la creo. Y esto nos va a retornar ¿qué? Nos va a retornar lo que tenga la variable calificaciones en este método de acá. Entonces eso es lo que nos va a retornar. Entonces ya con esto yo tengo acá en formador, es como si tuviera aquí la variable calificaciones, pero entonces me toca llamarlo con el objeto que se crea aquí en el método. Entonces tripulante a calificar punto get calificaciones. ¿Cuál es el tamaño? Pues el length, o sea, que sería como la extensión del array como tal. Entonces, acuérdense que si es 5, entonces aquí sería, mientras que i sea menor a 5. Y aquí incrementamos i de a 1. Luego de esto, lo que voy a hacer acá, entonces es hacer una comparación acá. Voy a preguntar si... Vuelvo otra vez a llamar el objeto tripulación a calificar punto get entregas. O sea, en este momento ya no estoy llamando a calificaciones, que es lo que tengo acá. Recuerden que calificaciones está lleno de puros 1 y entrega está en true o false. Entonces aquí lo que yo le digo es lo siguiente. Entonces yo le pregunto que si lo que está aquí en entregas, ¿en qué posición? En esta posición que me envía el método, que es un entero k. Que si es igual a true, entonces voy a comenzar a llenar el array de calificaciones. Entonces vuelvo otra vez acá con el objeto tripulante a calificar get calificaciones en esa misma posición k. ¿Y qué le voy a decir yo? En esa posición, entonces voy a coger y voy a calificarle un 5 si en entrega está en true. Por eso era importante hacer ahorita lo del otro método que yo les estoy explicando acá. Aquí está llenando la entrega, o sea, la entrega que hizo el estudiante o el tripulante, como lo llaman aquí. Entonces cuando él hace una entrega, entonces esa posición cambia a true. Entonces aquí el calificador, cuando se encuentra un true, le va a calificar 5, si no encuentra nada, le va a calificar 0. Entonces es lo que estamos haciendo acá, el get entregas, entonces en la posición que acá, porque es la posición que nos va a traer aquí este método. Entonces nos dice acá que nos instaló pues este objeto ya y nos va a traer un valor que es un entero y lo llamaron k ahí como la variable. Y entonces en esa posición, entonces que yo voy a modificar las calificaciones si está en true. Entonces si está en true, entonces aquí me cambiaría esa en calificación en esa misma posición. O sea, si por ejemplo él va a calificar la tarea 1 y él entra aquí y está en false, y esto no es true sino que es false, entonces él no va a hacer nada acá, él va a dejar en 0 o en 1 lo que está ahí calificado. O sea, lo va a dejar tal cual está allí. No, perdón, o sea, si no va a modificar, no va a calificar el 5, lo va a dejar así tal cual con el 1 que venía, que es como yo lo estoy llenando acá con este for. Entonces él va a traer 1. Y aquí con este otro if, pero dentro del mismo for. Entonces, ¿qué hice yo? Hice otra pregunta, entonces yo dije otro condicional, dije yo tripulante a calificar punto get calificaciones. ¿En qué posición? En esta posición i. Entonces yo le pregunto, ¿es diferente a 5 o 5.0? Porque el array es double, entonces ustedes saben que es con decimal. Entonces yo le hago la pregunta aquí, tripulante a calificar punto get calificaciones en la posición i es diferentes es con un signo de exclamación hacia abajo y un igual a 5.0. entonces yo qué hago aquí, en esa posición
le digo al tripulante a calificar, .g calificaciones en esa posición y entonces le digo que sea igual a 0. O sea, yo con esto nada más voy a venir a decirme, él me va a decir, bueno, con esta acá me dice, bueno, la tarea 3, va a calificar la tarea 3, entonces él me manda el nombre del tripulante, que este sería cambiado que por el nombre del tripulante, y me diría, bueno, en la parte, en el arreglo, en el número 3, entonces él viene directamente acá y pregunta, ¿eso es true? No, no es true, entonces, bueno, entonces déjelo en false, déjelo en 0, déjelo ahí en 1, perdón, como viene ya del array original, y aquí ya comienzo yo a modificar los unos por 0, que es como se debe calificar en el BPL. Entonces esto es lo que hace este método de acá, y ya aquí esto también que comenté, esto era para probarlo, y aquí ya creé entonces solamente aquí necesitaba el getter de escalafón y listo. Eso era todo lo que necesitaba esta clase. Y entonces, muchachos, ya esto sería todo pues por el reto. Espero pues que me hayan podido entender un poco. Ese reto ya estaba más complicado, ya estaba más durito, y pues traté pues como hacerlo lo más desmenuzado. Se me fue un poquito el tiempo porque ya en media hora, entonces sí, siempre es más larguito. Y aquí, muchachos, entonces les voy a mostrar aquí en el BPL. Entonces ustedes recuerdan que ustedes vienen acá, van aquí a entrega y aquí en editar, y aquí ustedes pueden ver, muchachos, que si ustedes pueden arrojar el código, ahí les va a calificar entonces de manera correcta. O sea, el código ya está probado. Entonces espero, muchachos, de que este video les sea de mucha ayuda y que puedan sacar el reto adelante con la ayuda de Dios primeramente. Y nada, muchachos, no se desanimen, sigan adelante, y que con la ayuda de Dios todos vamos a terminar esto de la mejor manera. Entonces espero que todo esté muy bien, muchachos, Dios me los bendiga, y nos vemos en el reto 4 con la ayuda de Dios.